Bien, entonces nos vamos a dedicar hoy a ver el concepto y las características que tiene un plan de limpieza y desinfección. Nosotros estuvimos tratando y trabajando en todas las clases anteriores la importancia y los objetivos que tiene la higiene en los establecimientos elaboradores de alimentos. Algunas veces no se cumple con el requisito de la higiene, ¿no? Y podemos observar situaciones de este tipo, ¿no? Ahí vemos desorden, suciedad, es decir, que muchas veces existen fallas en esos procedimientos y por lo tanto no se van a cumplir esos objetivos que esperamos cuando nos planteamos tener limpio y sanitizado un espacio de trabajo. ¿Por qué motivos sucede eso? ¿Por qué existen esas fallas en los procedimientos de higiene? Vamos a ver algunas de las principales causas. Muchas veces lo que pasa es que falta capacitación. Por eso el hecho que ustedes estén participando de estos encuentros, de este curso que nosotros les planteamos, ya es un primer paso muy importante. Y si hicieron otras capacitaciones, mejor aún. Es fundamental que ustedes, que cada persona que trabaja en la producción de alimentos esté capacitada, y no solamente por ahí el responsable, ¿no? Sino también todos los que participan. Si en algún momento algún emprendimiento amplía su escala y empezamos a tomar personal que nos colabore, entonces siempre garanticen que todos se encuentren correctamente capacitados. También suele suceder que se utilizan utensilios inadecuados. ¿Se acuerdan que hablamos de que no deben estar sucios o en mal estado o que no sean los adecuados para una determinada función? Otra condición tiene que ver con los manipuladores, cuando desconocen y no cumplen con la higiene personal, o bien se encuentran en algún estado de enfermedad. Eso puede generar problemas en este sentido. También puede suceder esto, que no exista una correcta utilización de los agentes de limpieza y desinfección, o no tengamos procedimientos adecuados a lo que queremos limpiar. Estuvimos viendo que es importante establecer qué tipo de suciedad tenemos que atacar y en función de eso ver qué tipo de productos vamos a utilizar y desarrollar prácticas correctas, apropiadas. También puede suceder que nosotros limpiemos, pero que no lo hagamos en forma sistémica, ¿no? Entonces, nuestra situación es que no logramos el objetivo que buscamos. Por ese motivo, es importante desarrollar un programa, que ahora vamos a ver en detalle qué sería. También puede ser que las frecuencias de aseo sean incorrectas. Miren esta situación. Acá tenemos una situación en la cual a veces la cocina se encuentra en buenas condiciones de limpieza y otros periodos de tiempo no. ¿Ven? Entonces alterna entre periodos en los cuales el nivel de higiene es adecuado y periodos en que no lo es. Esta situación no es deseable, ¿no? Tenemos que evitar que ocurra. Por el contrario, tenemos que alcanzar este estado, donde todo el tiempo, permanentemente, los espacios de trabajo se encuentran limpios y sanitizados. Otro error frecuente es respecto del uso de la dilución de los agentes de limpieza y desinfección. Es decir, si yo, por ejemplo, un sanitizante no lo diluyo adecuadamente, por ahí lo diluyo en exceso, me queda baja concentración del principio activo, no voy a lograr lo que estoy buscando, ¿no? El nivel de desinfección que estoy deseando. Por otra parte, si lo estoy aplicando demasiado puro, podría ser que termine perjudicando las superficies en donde lo aplico. Por ejemplo, si tengo una superficie metálica, puedo terminar en una corrosión y un deterioro de los equipos. Entonces, es importante respetar, como ya vimos en otras clases, las diluciones y realizarlas correctamente. Entonces, para evitar todo este tipo de fallas, lo que tenemos que hacer es generar un programa de limpieza y desinfección. Estos programas los deben tener tanto grandes empresas
grandes productores de alimentos, como producciones a pequeñas y muy pequeñas escalas. Es decir, los que son pupas, o sea, las pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales, deben contar con su programa de limpieza y desinfección. ¿Qué nos va a permitir? ¿Para qué vamos a hacer este programa? Vamos a poder programar las actividades de limpieza y desinfección que necesitamos. Vamos a estandarizar, es decir, siempre las vamos a realizar de igual forma, cosa que es muy importante para garantizar el resultado que buscamos. También nos va a permitir entrenar a otras personas. Recién hablábamos de las escalas. A veces cuando tenemos emprendimientos, como los de muchos de ustedes, arrancamos trabajando nosotros mismos, ¿no? Una sola persona, una o dos personas. Pero en la medida que esto va creciendo, a veces hay un crecimiento natural de todos los proyectos, empezamos a necesitar sumar personas a nuestro equipo de trabajo. Entonces, tenemos que lograr que todos realicemos las actividades de la misma manera. Entonces, el tener documentos escritos nos permite ese entrenamiento. También nos permite realizar controles y en caso de que algo esté fallando, poder hacer ajustes. Vamos a ver que hay ciertos registros que tenemos que realizar. Y también, bueno, asociado al anterior, controlar, supervisar y verificar con este tipo de documentación. ¿Y qué información debe contener el programa de limpieza y desinfección? ¿Qué documentos lo van a formar? Tiene que responder a preguntas muy sencillas, ¿no? Como muchas cosas en la vida. Lo que nos tenemos que preguntar y lograr responder a través de la documentación y todo lo que vamos a tener que escribir en el programa de limpieza y desinfección van a ser las preguntas típicas. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué tengo que limpiar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué recursos? ¿Y cuándo vamos a limpiar y desinfectar las distintas áreas? El para qué representa plantearnos objetivos, es decir, definir las acciones necesarias para la limpieza y desinfección de manera tal de garantizar que tanto manipuladores como equipos, como utensilios, estructuras, estén limpios y desinfectados en todo momento, es decir, antes, durante y después de los procesos con el fin de obtener alimentos inocuos. Tenemos que definir también qué es lo que se va a limpiar y desinfectar, o sea, el alcance para los distintos tipos de documentos que luego vamos a ver, si son los manipuladores, los equipos, los utensilios y las instalaciones. Todo esto en una producción de alimentos tiene que estar perfectamente limpio y desinfectado. Después, ¿quién? Es importante establecer responsabilidades, sobre todo, como decíamos antes, cuando empezamos a ser varias personas. Entonces, en este programa va a figurar quién realiza cada uno de los procedimientos necesarios para la limpieza y desinfección. Y todas las personas, como ya dijimos, tienen que estar perfectamente capacitadas. Y el cuándo también, ¿no? El cuándo lo vamos a mencionar, lo vamos a establecer como una frecuencia. Es decir, cuándo se van a limpiar y con qué frecuencia las instalaciones y los equipos, ¿no? Las manos, lo que fuera, todo tiene que estar de acuerdo a una cierta frecuencia. Y acá vemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las mesas de trabajo, se va a hacer una limpieza superficial diaria y una limpieza profunda semanal. La campana extractora, solo una limpieza profunda semanal, bueno, y así con los con las distintas instalaciones, equipamientos y demás. También tenemos que establecer el cómo y el con qué. Entonces, para ello se escriben ciertos instructivos. Tienen que ser estos instructivos bien claros y nos tienen que permitir entender cómo realizar cada procedimiento. En los mismos se tiene que incluir qué elementos vamos a utilizar, cepillos, baldes, bueno, los productos químicos, el tipo de agua, cómo vamos a preparar los agentes de limpieza y desinfección, cuáles van a ser los pasos para hacer esa limpieza y desinfección.
Acá es importante, ustedes tienen que pensar siempre que hagan un instructivo en que no solamente lo entiendan ustedes, que ya saben, que lo hacen habitualmente, sino que alguien con ese instructivo debería en realidad poder realizar esa tarea sin ninguna explicación extra o con la menor explicación posible, ¿no? Tienen que ser claros estos documentos. Em, entonces, una manera que se utiliza y que se ha establecido para poder desarrollar estas operaciones en forma segura y eficiente es la implementación de lo que se conoce como POEs, procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. De las iniciales de estas palabras surge esta abreviatura que la van a ver, la van a empezar a escuchar siempre que estén en contacto con lo que son procedimientos de higiene, ¿no? Que son las POEs. Abreviamos con la sigla POEs. Entonces, vamos a distinguir entre lo que es un POE, sin la S al final. Cuando hablamos de POE, nos referimos a procedimientos operativos estandarizados, ¿no? Y en general es cualquier procedimiento escrito en el cual se describe y se explica con bastante detalle cómo realizar una tarea para lograr un fin específico. Y esto hacerlo de la mejor manera. O sea, yo puedo tener un POE, o sea, un procedimiento operativo estandarizado de, por ejemplo, cómo voy a hacer el proceso de envasado, ¿no? O cómo voy a cargar el producto terminado en el transporte, o cómo voy a hacer la elaboración. O sea, yo puedo tener escrita cualquier cuestión en torno a mi producción, y a eso en general lo llamo POE. Voy a utilizar la palabra POES para las prácticas y procedimientos que refieren al saneamiento, ¿sí? Entonces va a ser un documento escrito respecto de cómo voy a hacer alguna operación de sanitización. ¿Se entiende la diferencia? O sea, cuando uno produce en un establecimiento productivo de alimentos, vamos a trabajar con muchas cuestiones, con muchos documentos que describen cómo hacemos las cosas. En general los llamamos a todos POE, y POEs es cuando describimos operaciones de limpieza y sanitización. Algunos ejemplos, bueno, como decíamos, podemos tener POEs respecto del lavado de manos, cómo voy a limpiar los pisos, las paredes, los techos, los drenajes, los equipos, bueno, utensilios, mesadas, depósitos, cámaras, baños y vestuarios, tanques de agua. Vamos a ver que cada, eh, cada emprendimiento o cada producción, cada empresa, va a ir desarrollando cada uno de estos documentos en forma propia, ¿no? Porque depende lo que uno hace de las propias características. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a implementar un programa de limpieza y desinfección? Tal vez muchos de ustedes, por lo que estábamos viendo el otro día en la encuesta, no tienen aún este programa. Significa que no tienen escrito lo que están haciendo respecto de cómo limpian, cómo sanitizan. Entonces tenemos que empezar a hacer una serie de cuestiones, a juntar una serie de datos para poder escribir y tener bien claro todo lo que hacemos nosotros en torno a la limpieza y desinfección. Y acá les puse, ¿no? Es como cada cual a su forma y a su modo, un poco como dice la canción de Serrat. No hay una forma única de armar un programa de limpieza y desinfección. Esto va a depender de la escala, de las necesidades de cada producción, de la cantidad de gente, de la cantidad de productos de limpieza que utilicemos, bueno, de una cantidad de cosas, del producto, ¿no? Fíjense acá, no va a ser lo mismo la suciedad que tiene que sobre la cual tiene que trabajar alguien que produce mermeladas que alguien que está produciendo un queso de pasta dura. O sea, son producciones distintas, se van a manejar con distinto equipamiento, entonces cada uno tendrá sus características. Entonces, cada quien va a desarrollar su programa de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Bien, las particularidades que tenemos que tener en cuenta son las características de los espacios y las superficies que vamos a tener que higienizar, las características de los equipos y utensilios, y las características de las tareas y procedimientos de limpieza y desinfección que se realizan. Entonces,
un poco como sugerencia, cada uno lo puede hacer como le resulte más conveniente y también en función de la propia personalidad, digamos, de cada persona y cada organización, pero una forma que sería muy ordenada es, antes de empezar a redactar el programa de limpieza y desinfección, tener en cuenta algunas cuestiones. Capacitarse, como ya mencionamos antes, hacer una lista de qué instalaciones, qué equipos, qué utensilios tengo que considerar porque son los que habitualmente utilizo y voy a tener que estar limpiando. Clasificar las zonas o espacios según el carácter crítico o no crítico. Vieron que siempre tenemos puntos donde, por ejemplo, trabajamos con materias primas en estado antes del procesamiento, que están crudas y que pueden contaminar, y con materias primas ya procesadas o producto terminado. Entonces, hay una serie de cuestiones que hacen a la higiene que tienen que ver con el riesgo. No es lo mismo donde apoyé algo que ya estaba cocinado, que si estoy trabajando con huevo crudo. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas. También definir las características de las superficies que vamos a limpiar, están o no están en contacto directo con los alimentos, de qué materiales son, porque eso también nos va a, a definir un poco el tipo de productos que utilicemos. Y también las acciones, ¿no? Por ahí hay algo que no lo puedo rayar. Algo importante también es tener en cuenta las recomendaciones, que es algo que no lo habíamos dicho hasta ahora, pero siempre, si ustedes tienen un equipo, compran, por ejemplo, no sé, una amasadora, algo fundamental es ver quién me vende ese equipo, cuáles son las recomendaciones que me da respecto a la limpieza. Y así con cualquier equipamiento, una batidora, una mezcladora, lo que sea, siempre tengan en cuenta cuál es la recomendación del proveedor de sus equipos. También tenemos que definir los métodos, las técnicas que vamos a usar para limpiar y desinfectar, elaborar los procedimientos de limpieza y desinfección para cada zona, o sea, discriminando entre las distintas zonas y equipos o utensilios, definir las actividades de control y verificación, o sea, cómo voy a chequear que se hizo la limpieza, que se hizo la desinfección. Vamos a ver que eso tiene que quedar registrado también. Y, como decíamos antes, determinar quiénes van a ser los responsables de cada actividad, ¿no? Y de la supervisión de cada tarea. Con todo eso vamos a tener una serie de documentos que son los que van a formar este programa de limpieza y desinfección. Vamos a tener que generar un plan de limpieza y desinfección. Vamos a ver que es como un master plan, digamos, ¿no? Donde va a figurar un resumen de cómo voy a limpiar cada cosa, un listado de productos de limpieza y desinfección. Hay muchas formas de hacer estos listados, ahora vamos a ver algunas de ellas. Tenemos que contar con la aprobación de los productos. Si ustedes compran productos que se comercializan, bueno, puede que encuentre esa aprobación en la etiqueta, o si no, vimos la otra vez que había listados de ANMAT, por ejemplo, o de SENASA, donde podemos ver que estén aprobados. En general, si se comercializan, son productos de marcas, están aprobados, ¿no? Ya el hecho de que se comercialicen al público en general implica que estén aprobados. No así los productos que se venden sueltos, por eso volvemos a insistir, cuidado con esos productos. Y en algunos casos es necesario tener hojas de seguridad de los productos que utilizamos. De nuevo, no los que son de bajo riesgo y que se comercializan eh, para el público en general. Y también vamos a tener que tener las POEs, o sea, tenemos que escribir cómo vamos a hacer cada uno esos procedimientos de limpieza y desinfección, instructivos. Y a veces hace falta tener el registro, o sea, un control antes y después de la producción. Por ejemplo, antes y después de ponerme a cocinar, verifico que los espacios de trabajo estén limpios y desinfectados. Bueno, que acá vemos, les decía que lo primero que tenemos que considerar es tener un plan de limpieza y desinfección. Y acá ven a modo de ejemplo, un caso, ¿no? Acá está armado de este tipo. Se pone el nombre de la empresa. Siempre este tipo de documentos van a tener un número de versión, se pone una fecha. En caso de que sean varias hojas, se escribe el número de hojas. Y podemos armarlo de esta manera. Indicar el área, en este caso elaboración y envasado, qué estructuras y equipos y utensilios
vamos a incluir en la limpieza y desinfección, por ejemplo, techos, paredes, aberturas, una envasadora, mesas, etcétera. ¿Cuál es el tratamiento, limpieza o limpieza más desinfección? ¿Qué productos se van a utilizar? ¿Cuál va a ser la frecuencia, semanal, diaria? ¿Quién es el responsable? ¿Y quién va a supervisar esta tarea? Bueno, acá tienen otros casos, ¿ven? A ver, alguno que por ahí sea con, fíjense, por ejemplo, baños y vestuarios, la frecuencia es diaria, en cambio los tanques de agua se hace con frecuencia semestral. Bueno, ahí uno va discriminando eh, un montón de información, ¿no? Por ejemplo, los equipos. Fíjense esto, qué interesante. Dentro de este plan de limpieza y desinfección se incluyen los propios equipos de limpieza y desinfección, o sea, los materiales que usamos para limpiar y desinfectar, trapos y paños, baldes. Entonces también está establecido que eso se tiene que limpiar diariamente. Acá tienen otro formato. Está la misma información, pero ubicada por ahí de otra forma. Ven, acá está puesto el sector, supónganse el laboratorio. ¿Qué es lo que tengo que limpiar de ese laboratorio? Em, ¿Cuál va a ser la tarea? Lavado, trapeado, por ejemplo. ¿Cuál es la frecuencia diaria para los pisos, para las mesadas diarias, pero las paredes se va a hacer quincenal, el techo de la sala de microbiología trimestral? Bueno, ven distintas frecuencias. Y acá los productos aplicados se incluyen en el plan, a veces se los incluye, a veces se los incluye por ahí con algún numerito, con alguna codificación. Acá pusieron también los elementos, en dónde se va a registrar que se ha realizado la limpieza y desinfección. Entonces, fíjense, se pone el código de una planilla que es la que vamos a utilizar para ese registro. Bueno, ¿cuál es el estándar? ¿A qué apuntamos? A que siempre esté limpio. Se incluyen los elementos de protección personal. Estos pueden estar acá o bien podrían estar solo en la POES, ¿no? O sea, zapatos de seguridad, guantes, protección ocular, uniforme. ¿Quién es el responsable? En este caso se puede poner también de una forma, como es una empresa más grande esta, se pone personal tercerizado de limpieza. Si no, podría ser un nombre concreto, si tengo una sola persona. En general, cuando las empresas son más grandes, no suelen poner los nombres, sino que ponen el cargo responsable, porque a veces los recursos humanos van cambiando. ¿Quién va a ser el responsable de la verificación? Por ejemplo, acá ven cómo se pone un analista de calidad y con qué frecuencia se hace la verificación en forma diaria. Decíamos también que el programa de limpieza y desinfección tiene que incluir un listado de productos de limpieza y desinfección. Fíjense, en este caso, como para una empresa un poco más grande, acá tenemos el nombre comercial, fíjense, Clorep, qué tipo de producto es, un desinfectante clorado, cuál es el principio activo, quién lo fabrica, si tiene habilitaciones, qué uso le damos, dónde lo vamos a utilizar, con qué concentración, cuánto tiempo requiere, a qué temperatura se va a trabajar, y acá se incluyó, por ejemplo, la preparación y quién va a ser el responsable. Este, no, como les dije antes, no es el único formato. Si ustedes son una empresa pequeña, lo que pueden hacer, por ejemplo, es tener imágenes de las etiquetas y complementar con algún otro dato que resulte relevante en el caso de sus procesos de limpieza y desinfección. Esto que le estoy pasando acá es algo bastante completo. Por ejemplo, si ustedes respetan las instrucciones de la etiqueta, en lugar de poner concentración, pueden indicar que el modo de utilización es tal como se indica en las etiquetas. Y así, ¿no? O sea, lo importante es que de alguna forma este tipo de información la tengan. La estructura que tenga su programa puede variar, lo van a adecuar a la escala que ustedes tengan. Otro documento importante es tener las POEs, ¿no? Y acá vamos a ver un ejemplo. Dijimos que la POES tiene que ser un procedimiento escrito estandarizado. En este caso, fíjense, tenemos acá un instructivo que es para el lavado de manos.
y se aclara. Usted debe tener presente que esta operación se realiza y describe todos los momentos en que hay que lavarse las manos. Antes de iniciar la jornada de trabajo, después del periodo de descanso, bueno, todos los momentos en que se tienen que limpiar las manos. Porque, bueno, es importante que la gente lo tenga en cuenta. No solo tener ¿Puedo procedimientos hacer una que... preguntita? Sí, sí. Voy a hacer por sí o por no, esto está en Google. Ah, ¿cómo? Por sí o Sí, por no, esto está en Google, las planillas, porque están muy mira, buenas, yo les pero puse, fíjate acá, para ahí te lo comparto de vuelta, como es justamente algo que es interesante, les puse la fuente. Sí, siempre trato de buscar que estén, que sean cosas que las puedan, acá la tienen, que las puedan, que puedan disponer. Entonces se los puse, espérate. Eh, Acá lo tenés, ¿ves? ¿Ahí lo están viendo? No, Moni, Ah, espera que tengo que compartir. o por lo menos yo no. No, 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 es que no se los compartí. Ahí va. Acá tenés, Jorge, ¿ves? Esta es la fuente. Es un manual que está en internet. Así que si vos acá tenés también la página. Yo esta presentación se la subí a tal cual está, la tienen cargada en el aula virtual, así que lo pueden googlear, ¿sí? muchísimas gracias. De nada. Después algunas otras no, por ahí esta no está en Google, pero la puedes mirar en esta presentación. Y si buscan en internet van a encontrar también, ¿eh? Van a encontrar este tipo de planillas. Bueno, en los POEs, acá estamos con este ejemplo, que creo que está sacado de ese mismo documento. Y veíamos que primero nos indica cuándo hacer el lavado de manos. Y acá fíjense, hay un detalle de cómo hacerlo, ¿no? Primero nos vamos a quitar los anillos, cadenas, relojes, enjuague primeramente las manos con agua, cubra las manos con solución jabonosa, frote las manos entre sí fuertemente y o cepille, limpiando los dedos, las palmas, las uñas, entre dedos por 15 a 20 segundos. O sea, lo que nos tenemos que fijar en este tipo de procedimientos es que cualquiera que lo lea lo puede hacer. Yo creo que este está clarito, por eso les puse uno bien sencillo que nos describe a la perfección cómo hacer un procedimiento de limpieza. Acá tenemos otro, fíjense este. Vieron que les decía antes que nosotros tenemos que tratar de ser abarcativos e inclusive poner cómo vamos a limpiar los propios equipos y utensilios de limpieza y desinfección. Entonces vean acá, dice, los materiales, agua segura, cepillos, espátulas, esponjas, escurridor, traspos de piso, detergente, habría que indicar el nombre, podemos tener una referencia también, desinfectante, frecuencia, y acá fíjense, los manda al plan de limpieza y desinfección. Porque la idea con esta documentación nunca es repetir, o sea, no que escribamos 20 veces lo mismo. Si yo en el plan de limpieza y desinfección, que es otro documento del programa, ya puse la frecuencia con la cual voy a limpiar los equipos y utensilios de limpieza y desinfección, no lo vuelvo a escribir en el POE, ¿se entiende? Ya está puesto en otro lado, entonces refiero a ese otro documento. Bueno, se realiza después de las operaciones, de terminar las operaciones, es decir, cuando utilicé un equipo, cuando utilicé algún producto, algún utensilio de limpieza, lo tengo que limpiar al final. Y después también, fíjense, acá están incluidas precauciones de seguridad, ¿no? Ejemplo, manipular el detergente y el desinfectante con precaución, usando delantal de plástico, guantes, lentes de seguridad, evitando en todo momento el contacto directo de los productos con la piel, mucosas y ojos, y así, ¿no? Ustedes van a ver que a veces cuando nosotros estamos iniciando en el armado de un programa, bueno, empezamos a hacer ciertos documentos, y después en la revisión, en la práctica, si se suma otra persona, vamos notando que hay algo que no quedó incluido, hay un procedimiento que no quedó claro, entonces trabajamos siempre sobre lo que se conoce como mejora continua. Estos documentos no es la idea hacerlos una vez y que queden muertos ahí en un cajón, sino que es algo que tiene que tener
una vida propia, ¿no? Como que tenemos que irlos revisando, mejorando, y siempre garantizando que se cumpla. Bueno, y acá nos describe todo cómo vamos a hacer. Por ejemplo, para trapos y paños, enjuagar con suficiente agua hasta que salga todo el detergente acumulado, sumergir en la solución desinfectante y dejar actuar de acuerdo a las instrucciones de uso del listado de productos. Fíjense acá cómo ven, no se repite eso, sino que remite a las instrucciones que figuran en el listado de productos. Enjuagar con abundante agua y retorcerlo y dejar secar en un lugar correspondiente. Bueno, una vez que tenemos ya nuestros POEs, después también tenemos que hacer un registro de control pre y post operacional de limpieza y desinfección. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tenemos que fijar si antes y después de nuestras operaciones los espacios y los materiales se encuentran limpios y desinfectados. Entonces, un tipo de registro, de nuevo, no va a ser el único. Por ahí, ustedes en sus producciones no necesitan algo tan complejo, sino que simplemente pueden tener una planillita donde diga mesadas, antes de la producción se encuentran limpias y pongamos sí o no. O sea, todo depende de la envergadura y las necesidades que tengamos en nuestros establecimientos. Pero les muestro esto a modo de ejemplo. Tengo acá el nombre de la empresa, indico cuál es el documento, registro de control pre y post operacional de limpieza y desinfección, siempre va a tener una versión, una fecha y indicamos la cantidad de hojas. Entonces, el área, supónganse acá, elaboración y envasados, esto es lo que se completa, el supervisor es Rojas, ponen la hora, a las 6 de la mañana va a ser preoperacional y a las 14 postoperacional. Entonces, fíjense, las estructuras, paredes, ¿se encontraban limpias? Sí. Entonces, acá, por ejemplo, el control postoperacional, ¿se encontraba limpio? Sí, ahí no hubo problema. Los pisos, preoperacional, ¿se encontraba limpio? No, estaba sucio. Acción correctiva, limpiar, ¿no? Y así es una manera esta que tienen las grandes empresas de dejar todo registrado. Entonces, si tenemos un problema en alguna producción, por ejemplo, algún lote no pasa los estándares de calidad, tuvo alguna contaminación, se puede rastrear por dónde pudo venir el problema, ¿no? Si se realizó o no la acción correctiva, si se realizó correctamente. Ese tipo de cosas, para ese tipo de cosas nos sirven todos estos registros. Bueno, acá tenemos otro formato de POE. Miren este, como que ponen el mismo documento, más información. Pone el objetivo, este es de pisos y zócalos, ¿no? Una POE para pisos y zócalos. Acá miren la información, se pone la fecha de generación del documento, quién lo redactó, quién lo controló, quién lo aprobó, la cantidad de páginas, a veces se les da un código a los documentos y la revisión, por ejemplo, si es el 00. En las empresas grandes generalmente hay con frecuencia, como les decía antes, revisiones, entonces los vamos cambiando. Cuando cambiamos de versión, tenemos que cambiar justamente esa versión para que siempre se trabaje con la correcta, para que no haya líos de documentos. Supónganse que alguien en una parte de la empresa tiene esta POES y después nosotros le cambiamos, hicimos una nueva, tiene una revisión, es importante garantizar de que se anule la anterior, de que se descarten versiones anteriores y que siempre se trabaje con la última. Tarea que a veces no es fácil, les voy a contar, a veces eso trae bastantes problemas. Hay que tener también formas de gestionar los documentos. Bueno, fíjense, también tenemos acá el alcance, todos los pisos y zócalos del establecimiento, responsables, personal encargado de la limpieza del establecimiento. Ese personal responsable en algún otro lado estará establecido. Pero como les decía antes, como puede cambiar, no le ponemos acá nombre y apellido. Acá dice cuándo, o sea, la frecuencia, cuándo voy a lavar los pisos y zócalos antes de comenzar las tareas y después de terminar las tareas de elaboración, la descripción del proceso. Dice tener en cuenta que para el lavado de pisos y zócalos se deben correr los muebles y las máquinas y se deben elevar los elementos que están apoyados en el piso, alcanzando todos los rincones de las
alcanzando todos los rincones. Las materias primas nunca deben dejarse apoyadas en el piso. Y para pisos cerámicos, bueno, les da una instrucción, ¿no? Preparar la solución desengrasante al 0,5% con agua y detergente en cantidad necesaria según anexo 0,2, ¿no? Entonces ahí tenemos un anexo donde está descripta el procedimiento de dilución. Y acá fíjense que les marca en un recuadrito, están puestos todos los elementos que vamos a utilizar: detergente, desinfectante, cepillo, bueno. No los quiero cansar, aburrirlos leyendo todos los documentos, pero es como para que ustedes tengan una idea de cómo podemos formular estas POEs. Bueno, acá les pongo la fuente también, ¿ves? Donde los pueden encontrar. Y acá lo que vemos es cómo son los registros, un tipo de registro, ¿no? En este caso es el registro de la limpieza de baños, o sea, tenemos que verificar que se hayan limpiado esos baños. Entonces, simplemente es una planillita que dice fecha, operador, firma y si hay alguna observación. ¿Está limpio? Sí o no, y así. Esto siempre les digo, o sea, puede ser desde muy, muy complejo, cuando una empresa es muy grande, a cuestiones muy simples. O sea, que nosotros tildemos que se limpió el baño. Acá ven también este otro que es el registro de tareas diarias, ¿no? Entonces, fecha, operador, pisos, elaboración, o sea, simplemente podemos hacer un registro que diga sí o no y cualquier otra observación. Acá este formato incluye un montón de espacios en un mismo registro. Es otra forma de hacerlo. Y también en estos casos, miren, este es registro de tareas mensuales, ¿no? Se puede discriminar por tareas diarias, tareas mensuales o tareas por ahí semestrales o anuales, ¿ven? Entonces, los tanques de agua que suelen limpiarse y sanitizarse con menos frecuencia, nos sirve por ahí registrar en qué mes lo hicimos para a los 6 meses, si esa es la frecuencia que nosotros establecimos, volver a hacerla. Entonces, estos registros también nos sirven para retener todo ese tipo de información. Bueno, entonces de nosotros va a depender que trabajemos en este tipo de condiciones indeseables o logremos trabajar como corresponde con condiciones de higiene y sanitización adecuadas. Un poco como idea final.